En este vídeo vamos a explicar cómo vamos a coger el origen en máquina para ejecutar esta pieza. Es decir, la preparación o los pasos que tendremos que dar en máquina una vez que tenemos, por supuesto, este programa programado y simulado en el simulador, tal y como veis, ¿vale? Los pasos que tenemos que dar en máquina. Entonces, si habéis respetado el origen que venía indicado en el plano, que está aquí, tendremos que colocar el origen en ese mismo sitio en la pieza, en máquina, ¿vale? Entonces, tenéis aquí en 3D donde queremos colocar el origen pieza y vamos a poner, si queréis, el bruto en pantalla, de forma que veréis cómo el origen está en Z en esta cara sería la Z0, veis que el origen está justo sobre esta cara, pero en X y en Y está, digamos que en X está metido de esta cara hacia adentro, está aquí, y en Y sucede lo mismo, está más para adentro que esta cara, está 2 milímetros en concreto hacia adentro, en Y y también en X. Entonces, el primer paso que yo recomiendo en máquina es coger con la fresa, con la misma fresa que vais a mecanizar, y como ya sabéis, ponéis el cabezal en marcha, arrancáis el cabezal, bueno, le llamáis también, por supuesto, a la herramienta, arrancáis el cabezal y con la puerta cerrada, por ejemplo, os vais aproximando hasta tocar en esta cara, ¿vale? Cuando veis que sale un poco de viruta, podéis tocar aquí, da igual dónde, pero pues más o menos por aquí. Y en ese momento, cuando estéis tocando con la herramienta en esa cara, paráis si queréis o dejáis la herramienta en marcha, pero no movéis más con el volante. Entonces, en ese momento vais a modo manual, ¿vale? Y en pantalla veréis una Z, pues cualquiera, ¿no? En este caso yo tengo Z 17,693. Entonces, como ya sabéis hacer, como hicimos con el bolígrafo, picaríamos Z0 y Enter. Y comprobar que en la pantalla ha cogido el valor 0. Acordaos de hacer esto siempre con el potenciómetro a 0, por si acaso, por si en lugar de darle al Enter le dais al verde. Entonces ya tendríamos de esa manera el traslado en Z ya hecho. Siguiente paso que yo os recomiendo es subir con el volante hacia arriba sin parar el cabezal, desplazaros hacia la izquierda, bajar y empezar a desplazaros a la derecha. Si queréis a Z, por ejemplo, como vais a profundizar, se supone que la pieza tiene 3 milímetros de profundidad. Por ejemplo, cuando os marque en pantalla Z2, más o menos, por ahí, entonces os podéis ir acercando ya en X. Os acercáis en X hasta tocar. De esa manera, la marca que le podéis hacer aquí luego va a desaparecer en el mecanizado, ¿vale? Y os va a quedar la pieza más bonita. Entonces, una vez que estéis tocando aquí, fijaos, si miramos desde arriba, lo que tenemos que decirle en ese momento es cuál es la posición de la herramienta respecto al origen que queremos que esté aquí, ¿no? Entonces sería la X, si os fijáis, la herramienta está por la izquierda, ¿vale? Sería X negativo, entonces serían, aquí tenemos 2 milímetros que queremos dejarle por el plano, ¿vale? Si estos son 56 y el bruto es de 60, queremos dejar 2 milímetros por cada lado de margen. Entonces serían 2 milímetros más el radio de la fresa, en este caso son 6. Entonces 2 más 6
serían... Un momento. Sí, serían 8 milímetros. ¿Veis aquí la distancia a la que me refiero? ¿Vale? 6 del radio de la fresa más 2 milímetros que queremos dejar. 8. Entonces tenemos que decirle en modo manual que la coordenada X sería menos 8. Entonces, sin mover la herramienta de esa posición, en el control marcaríamos X menos 8, Enter. Y comprobamos que nos ha cogido el nuevo valor. Bien, pues con la Y repetiríamos exactamente lo mismo. Si queréis, nos salimos un poco en X hacia la izquierda, en X negativo, vamos por aquí abajo, tiramos para la derecha y por aquí una cosa, nos aproximamos en Y. Y cuando nos toca la pieza, en este caso, igual que antes, el centro de la fresa está a una coordenada Y de 8, pero negativo. Entonces tendríamos que decirle en ese momento en el control que la Y, en lugar de menos 34 y pico, son Y menos 8, Enter. ¿Vale? De esa manera ya hemos establecido la posición del origen en donde nos interesa. Podríamos haber tocado en X, por ejemplo, en lugar de en esta cara de aquí, podríamos haber tocado también, ¿por qué no?, a este lado, en esta cara. ¿Vale? En ese caso, la X que le tendríamos que meter serían, si queréis, es más complicado, pero bueno, 6 milímetros hasta esta cara. El centro de la fresa está a 6 milímetros hasta esta cara, más aquí habría 2 y 56, 58. Entonces 58 del origen más 6 serían 64 en positivo. X, 64. Una vez que estemos tocando ahí, podríamos decirle que la X son 64, Enter. Y comprobaríamos que nos ha cogido el valor. Sería igual, ¿vale? En Y también lo mismo. Podríamos haber tocado, si nos resultara más cómodo, en este otro lado. Y podríamos haber puesto lo mismo. La Y, pues 60 y pico. Para comprobar que hemos hecho bien las cosas, si queréis, antes de ejecutar el programa, nos podemos ubicar más o menos, por ejemplo, en este vértice de la pieza, ahí más o menos, ¿vale? En lugar del origen me refiero a ese vértice, y podríamos comprobar en pantalla que la X nos debería de marcar menos 2, porque estamos en esta línea, el centro de la fresa está en esta línea, en X menos 2, y también menos 2. Es una forma de comprobar. Y en altura también podríamos aproximarnos casi hasta tocar y fijarnos en pantalla que la Z debería ser prácticamente 0. Bueno, pues con esta forma de establecer el origen tocando con la fresa directamente a la pieza y con lo que sabéis hasta ahora de ejecución y demás, pues estáis preparados para mecanizar esta pieza, ¿vale? Depende de la altura que tengáis del bruto que os dejemos para mecanizar ese contorno. A lo mejor tenéis que calzar en la mordaza pues con calzos, ¿vale? Para ganar altura. Tener en cuenta, bueno, pues más o menos que esta cara de la mordaza pues que sobresalga 10 o 15 milímetros por seguridad sería suficiente, ¿vale? Una última cosa que creo que no he comentado hasta ahora es el tema del refrigerante o, bueno, si en este caso usamos aceite de nuestras máquinas. Tenéis que acordaros, en la máquina hay un selector, ¿vale? Que pone refrigerante, creo. Entonces puede estar en la posición MAN de manual. Si lo ponéis de esa manera empieza a salir la taladrina de forma manual. Y si lo ponéis en auto, saldría cuando en el programa leería M8. Acordaos, el
El comando M8 es para activar o bombear taladrina, pero claro, saldrá la taladrina siempre y cuando ese selector que os digo esté en modo manual. Si está en 0, a pesar de programar M8, no saldría taladrina. Entonces ponerlo en modo auto, ¿vale? O en modo manual. Al principio, como queráis, de cualquiera de las maneras. Venga, pues hasta aquí este vídeo.